¿Cómo están? Yo espero que muy bien, iniciando este año 2025. El año pasado, el 2024, debemos estar muy agradecidos con Dios porque nos fue excelentemente bien. Momentos gratos con la familia, momentos de éxito, y debemos de estar también agradecidos con Dios porque los resultados en el trabajo fueron excelentes. No podemos pedir más, pero sí podemos ir mejorando nuestras acciones, clarificando las ideas, preparándonos más, caminando con mayor eficiencia y con mayor seguridad. Desde luego, pues esto es lo que la, nos da los aciertos. Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que nos deja este año, y es en referencia a algunos temas que no dejan de ser eh, interesantes en el diario vivir de nosotros, la gente del campo, y de nosotros, la gente que más humilde, de menos recursos económicos, y que tenemos que lucharle, sobre todo entender nuestra situación en esta vida, el por qué estamos viviendo estos momentos, y la reflexión también sobre, no sobre ser conformistas, tampoco sobre el promover los odios y los rencores, no, sino más bien ubicarnos exactamente en nuestra realidad. Quiero empezar por decirles que algún día eh, platicaba con un amigo y le decía que qué injusto que haya diferentes clases sociales, ¿no? Y lo digo porque tal vez sea parte de mi formación profesional en una escuela revolucionaria, en una escuela donde tuvimos que ver la historia del pensamiento científico, la historia de la evolución del hombre, desde la organización social, la económica, y ver los diferentes fenómenos sociales y también los fenómenos económicos, ¿no? Y eh, no es para generar rencores, sino para que veamos qué es lo que nosotros, o cuál es nuestra posición en estos momentos, en esta sociedad. Y para ello empezaré por contarles que algún día me junté con un hombre con el que gozo de su amistad y de su confianza para tratar estos temas, como los he tratado también con algunos, no digamos gente adinerada, sino con gente del clero, a los que me han dado inclusive la confianza de decirme compadre, y que en la intimidad, en los momentos íntimos de la amistad, del estar compartiendo la comida, del estar compartiendo el momento, pues tocamos los temas, ¿no? Desde el punto de vista religioso, y desde el punto de vista también económico, cuando hablamos con gente de dinero que nos abre sus confianzas. Y algún día, platicando con esa gente que tiene dinero, es afortunado, pues, nació como un hombre sin recursos, como cualquier campesino, y, y bueno, escaló posiciones, eh, fue hábil para hacer dinero, acrecentó sus tierras, eh, alcanzó niveles académicos importantes, eh, fue procurador. No les voy a contar de qué parte de México, pero tú fue procurador. Y bueno, también fue académico de la UNAM. Eh, una gente con un puño de dinero,
la vida le sonrió y además, pues bueno, su inteligencia lo llevó a, su inteligencia y su interés por mejorar su condición económica lo llevó a tener una cantidad importante de dinero y con él platicaba. Déjenme comentarles. Con ese hombre decía que, que los pobres están pobres porque quieren y que los ricos están ricos por su esfuerzo y que no hay justificante para que la gente no pueda salir de su pobreza, que todos tenemos la posibilidad. Tal vez tenga razón o tal vez no. Y me decía, mira Gil, había un día, un pueblo, dice, que se hincó, un pueblo donde había ricos y había pobres, la sociedad como la vemos actualmente. Dice, y entonces el pueblo se hincó y pidió con todo fervor a Dios que lloviera dinero. Dice, y tanto pidió el pueblo, tanto le pidió a Dios arrodillado, que Dios se apiadó de ellos. Y luego entonces dice, llovió dinero, monedas de oro. Dice, y todos fueron a recoger monedas de oro. Y otro día que se levantaron, pues dijeron que no había que trabajar. Los pobres dijeron, pues ¿para qué trabajamos si hay dinero? Dice, y no se levantaron y empezaron a comer ahí de lo que había en la casa. Dijo uno de ellos, vieja, no te levantes, vamos a comer carne. Y cuando fueron a ver al carnicero, resulta de que el carnicero no se levantó a trabajar porque, bueno, pues había dinero, era rico. Se fueron a comprar verdura, el verdulero tampoco se levantó, pues era rico. El que vendía tortillas tampoco se levantó, nadie se levantó, pues todos, ¿para qué trabajaban? Tenían dinero. Dice luego entonces el pueblo de nuevo se arrodilló pidiéndole a Dios que lo regresara a la condición en que estaban, que hubiera ricos y que hubiera pobres. Dice, porque ¿quién le iba a servir a quién? Esa era su forma de justificar el por qué había ricos y por qué había pobres, que porque era benéfico. En su reflexión seguía diciendo mi amigo que los pobres eran beneficiados con el trabajo que los ricos les daban y que sin los ricos los pobres no podían vivir porque no había trabajo y de que, bueno, los ricos le hacían un gran favor a los pobres y de que los ricos deberían de ser consentidos por los gobiernos para poder ofrecer oportunidades a los pobres. Era su justificación. Y entrando en el debate, le decía yo con razón o sin razón, ustedes juzguen. Le decía, no, es que estás mal, estás muy mal. Tu riqueza se la debes a que explotas a muchos pobres. Y es tu forma de justificar tu riqueza. Ciertamente tuviste la habilidad de irte a estudiar, de encontrarte con gente que abrió la oportunidad para que te mejoraras y excelente, aplausos. Pero ya en esa posición en la que estás, tu dinero no genera más riqueza. Imagínate que a ti con tu puño de dinero, con ese montón de dinero, lo pusieras ahí enfrente tuyo y desnudo. Y a mí me dejaran desnudo también.
sin tener ni un 5 y me dejaran ahí. Y que no hubiera pobres a quien tú explotaras. ¿Quién crees que sobreviviría? Yo no necesito dinero para poderme mantener. A la tierra yo le puedo sacar el provecho suficiente como para producir mi comida, mis alimentos a partir de cero. Yo siembro, yo cultivo y yo cosecho. Inclusive me puedo hacer mi propia ropa. Yo puedo construir mi casa como construí el primer cuarto cuando me casé, con mis propias manos y con una cuchara de albañil, y mi mujer dándome la mezcla. Pero tú con ese dinero que tienes, si no tienes a quien explotar, el dinero no se reproduce solo. Luego entonces, tú requieres de quien te haga la ropa, tú requieres de quien siembre la tierra, tú requieres de hombres a los cuales les pagues para que tu dinero crezca, y tu dinero no crece más en ese montón, porque tú no puedes hacer que el dinero crezca más que con lo que tú puedes hacer con tu propio esfuerzo. Y, y bueno, déjame regresar al ejemplo que tú dabas de cuando el pueblo se hincó para pedirle a Dios riquezas. Y mi planteamiento estaba de esta manera. Con tu plática me imaginé yo viendo mucho dinero, monedas de oro, porque Dios escuchó los ruegos del pueblo. Luego entonces el albañil se levantó y agarró su carretilla y fue a llenar su carretilla de oro con su mujer y se la iba a su casa. El que no tenía una carretilla, tal vez tenía un guangoche. Se llevó su guangoche y lo llenó de oro hasta donde pudiera. Luego entonces el pobre, el que no tenía nada, tuvo que ingeniárselo a lo mejor para hacer una garra por ahí, unos trapos viejos, hacer su bodoquito para meter dinero ahí y llevárselo a su casa. Y así todos corriendo a recoger dinero. El rico sacó sus camiones y sacó su tractor, pero sorpresa, ¿quién le iba a llenar el camión de dinero si todos andaban recogiendo lo de ellos? ¿Quién iba a llenar el remolque del tractor si todos andaban recogiendo dinero? Luego entonces el rico solamente podía recoger el dinero, las monedas de oro que él pudiera con su propio esfuerzo y con sus propias manos. Porque ahí nadie le iba a servir a nadie. Nadie iba a explotar a nadie. Cada quien iba por lo suyo. Y regresando a la casa, todos con dinero. ¿Quién le iba a servir a quién? Si había una igualdad, si Dios los igualó. Luego entonces, eso te deja la reflexión de cuando hay igualdad sin explotación, el dinero no se multiplica. Y el dinero es una forma inventada para explotar al hombre. ¿De qué le sirve a una gente mucho dinero si no tiene a quien explotar? Pero entonces estás mal al decir que el rico le hace un favor al pobre. No, el pobre le hace el favor al rico porque en razón de la explotación del pobre, así es como se genera y crece el dinero y las propiedades y las riquezas del rico. Ahora bien, vayámonos a un ejemplo de un pasaje bíblico. En el Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo se fue el pueblo de Israel caminando. Y se supone que en ese camino del pueblo israelita a la tierra prometida, ¿quién cargaba lo de quién? ¿Quién iba a explotar la fuerza del otro para cargar sus cosas hacia la tierra prometida?
pues yo no creo que yo le iba a cargar o tú le ibas a cargar las cosas a un rico. ¿Y las tuyas? ¿Quién las iba a cargar? Luego, entonces no había forma de explotarse unos con otros. Y en esa travesía del éxodo, cada quien iba a llevar y a cargar sus propiedades. Por eso es que también el hombre tuvo la necesidad de inventar el dinero, porque el dinero es el invento más mendigo del hombre para explotar al otro hombre, porque no tienes que cargar nada. Hoy en día ni siquiera tienes que cargar un fajo de billetes o un puño de oro, porque también se inventó el sistema económico, el sistema monetario, que hoy es una ilusión. Y hoy se explota sin siquiera pagar con oro. Se paga con una cuestión ficticia. Bueno, con estas reflexiones empezamos el año 2025, año donde se abren mucha información por la era en la era a la que entramos, donde la información fluye como una cascada y hay que escoger la buena información. Pero yo empecé con estas reflexiones porque además, a lo mejor por mi condición económica, sigo en ese caminar de conciencia de no explotación del hombre por el hombre y tal vez por los orígenes de mi preparación académica en una escuela revolucionaria, en una escuela que despertaba conciencias, ¿no? Y desde luego, porque nací en una familia campesina y veo cómo explotan a los campesinos, tal vez por eso también es, es, dijéramos, mi repudio, ¿no? Más bien el despertar de la conciencia y saber el por qué unos son ricos y otros por qué son pobres. El sistema económico está diseñado para que los campesinos trabajen la tierra y sus productos nunca suban de precio, porque estos campesinos son los que, estos productores agropecuarios son los que le dan y producen la comida de los obreros, de los abogados, de los doctores, de los hombres de ciencia, de los ricos explotadores, porque al final de cuentas esos explotan pues a todos, a los académicos también, quienes generan la comida para todos ellos, la gente del campo, nuestros campesinos, nuestros hermanos campesinos. Y con estas reflexiones quiero traer y compartir con ustedes las expresiones de muchos, algunos que son ricos y para justificar su forma de explotación o sus acciones de explotación a otros hombres. Algunos sin conciencia pues repite como el perico el hecho de decir que los pobres están pobres por huevones o están jodidos porque quieren y porque no se esfuerzan. Pero luego te vas a leer algunas obras de algunos filósofos que es interesante leerlas para saber cómo se hace el dinero, el Capital de Carlos Marx, por un ejemplo, tal vez el Emilio y la educación de, eh, de Juan José Rousseau, pero dejemos esas obras. Yo les quiero compartir una obra chiquita, interesante, un libro muy pequeño, interesantísimo por demás. Hoy que el gobierno tocó conciencia y que empezó a repartir el dinero a la gente amolada para, para hacer una justicia social. No los va a hacer ricos, pero por lo menos van a tener la gente que durante años fue explotada en el campo y como obrero que no le pagaron el seguro social y que el rico o el explotador nunca lo registró en el seguro social, porque no solamente fue un individuo solo, ha habido gobiernos municipales que les cobran a sus empleados lo del seguro social y nunca los dieron de alta. Eso hay constancias ahí en las actas de Cabildo donde hubo observaciones
de la Contaduría Mayor de Hacienda, donde se hacen esas observaciones y donde nunca se pagó, pero sí les quitaban a los trabajadores esas cuotas para el seguro social. Y así como ello, vamos a encontrar a muchos explotadores que no cumplen con la ley del trabajo y con la ley de la seguridad social. Y hoy dicen, ¿por qué el gobierno actual habló de que entramos al 2025 y acaba de concluir el gobierno en el 2024? Un gobierno que está revolucionando todo esto y que pues está en los díceres de los que se sintieron afectados, que fueron afectados en sus intereses económicos, las grandes empresas, pero también que rechazan el hecho de que se les dé un centavo a los que fueron explotados durante toda su vida y que no tuvieron los beneficios de la seguridad social y que fueron explotados en sus esfuerzos físicos para incrementar la riqueza de unos cuantos a nivel nacional, también a nivel internacional. Pero déjenme comentarles este libro que está por demás interesante para que si tienen la oportunidad lo revisen. Me encontré con una escritora, se llama Bere Ríos, es una periodista y es una académica mexicana. Y es especialista en el análisis de la política pública, pero lo hace con datos estadísticos, no es de palabra. Tiene datos tan interesantes para analizarlo, analizar la situación que está pasando ahorita en estos momentos con la distribución de la riqueza y el otorgar alguna pensión de manera general a todos los mexicanos y para nivelar el nivel de bienestar, por decirlo así, y que muchos han criticado por decir que pues a la gente se le está dando dinero a lo tonto, sobre todo los ricos, y los que no entienden, porque hay muchos pobres que no entienden esto y que son influenciados y repiten como el perico lo que dice un partido político que fue creado como una organización para defender los intereses de los que más tienen y para seguir explotando y justificar la explotación de los más amolados. Este libro tiene un enfoque eh, que ofrece una claridad en cuanto a, a comprender de manera profunda y, y, y con veracidad los temas que afectan al país. Déjenme presentarles el libro, porque es interesante. Voy a leerles una partecita. Este es el título del libro. Así no es. Lo escribe Viri Ríos y Ray Campos. Dice, así no es el título. Dice, no creas todo lo que te dicen sobre meritocracia. No creas todo lo que te dicen sobre clase media. Y no creas todo lo que te dicen de clasismo. Y no creas tampoco cuando te hablan de salarios e ingresos. Tiene temas interesantes. Déjenme darle una leidita a esto que es interesante. Bere Ríos es una periodista y académica mexicana. Se especializa en el análisis de la política pública con datos. Escribe en El País y Milenio y es instructora en Harvard Summer School, utilizando análisis de datos y periodismo de investigación. Su más reciente libro, No es normal, así se titula, ha sido un bestseller de Amazon desde su publicación en 2021. En él analiza los problemas sociales más apremiantes de México a fin de proponer soluciones concretas, viables e innovadoras a ellos. El libro fue condecorado en el Premio al Liderazgo Latinoamericano en 2022
por la Escuela Global de Líderes Sociales de Viena. En 2020, el Foro Económico Mundial la nombró Young Global Leader por su visión e influencia para impulsar un cambio positivo en la política pública de México. Y en 2021 recibió la prestigiosa beca del Foro Internacional de Mujeres. Unos años antes, la revista británica The Economist la describió como una fuerza que mueve y sacude a México. Y la Gaceta de Harvard la seleccionó como una de las 15 graduadas estelares de su generación. Como investigadora, Viri ha publicado múltiples artículos académicos. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos clasificó su trabajo académico como el Latin America Editors Peak y la Asociación Americana de Ciencia Política le otorgó el premio a la mejor disertación doctoral en Administración Pública en 2014. Viri es doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard. Para que vean si vale la pena leer este libro. Dice Viri, el pobre es lo que dice la gente, lo que dice el grueso de la población y justificado porque los medios de comunicación repiten lo que le conviene al rico. El pobre es pobre porque quiere. Los jóvenes son más flojos que antes y por eso ganan menos. Quienes reciben programas sociales los gastan en tonterías. Los estados del norte trabajan más que los del sur. Tu jefe ya no te puede subir el sueldo. Y no, así no es. Así se titula el libro. Así no es, identifica conceptos equivocados y desvela verdades incómodas que demasiados mexicanos creen, pero que son falsas. Ideas que asumimos sobre meritocracia, clase media, clasismo, salarios e impuestos, pero que son escandalosamente erradas, burdas mentiras que sirven para justificar las grandes injusticias de México. Con datos, evidencia científica e información, Viri Ríos y Ray Campos, dos destacados académicos, te llevarán a desafiar tus propias creencias, desmontando cada prejuicio de la mano de los relatos cautivadores. La vida no es color de rosa pastel. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de transformarla y este libro ayuda a comprender cómo. Este libro desmitifica diversas creencias muy arraigadas dentro de la sociedad mexicana. Lo hace con un lenguaje llano y accesible, pero con evidencia empírica rigurosa. Una voz de la elocuencia que surge contra la ideología dominante. Este libro es un constante dato mata relato que apunta en una dirección de esperanza. Este libro es bien interesante, lo estuve leyendo, nos abre la conciencia y bueno, nos despierta sobre lo que los medios o lo que el poder mediático, los medios de comunicación siempre dicen. Aquí hay entrevistas muy interesantes, lo que dicen algunos políticos que le sirven a la clase económicamente fuerte, a la clase dominante en lo económico, a la clase explotadora, yo dijera. Y bueno, hay estadísticas, hay el método científico aplicado pues para sacar los datos de este libro y sustentar lo que aquí se escribe. Los temas que aquí nos dejan son, los jóvenes son flojos, por eso ganan menos. Aquí rompen esa idea, pero tiene también datos para
abordar el tema de aquel dicho que se repite muchas veces para que lo crean. Quienes reciben programas sociales gastan en tonterías y dejan de trabajar. Hay datos estadísticos de cómo la población que está recibiendo programas sociales, como los adultos mayores y los que les dicen ninis, algunos que quieren desvirtuar, que quieren ensuciar los programas sociales que van destinados a la educación de los jóvenes lo ensucian. Entonces aquí viene los datos estadísticos, las investigaciones para demostrar que no es cierto. Otro tema es el gobierno gasta de más. Aquí también está la investigación para demostrar que esos datos que a veces nos da la prensa también están mal. No somos racistas, dice. Sí somos racistas en México. Tal vez no se vea como en Estados Unidos, pero nos da datos estadísticos importantes de cómo a las mujeres les pagan menos, de cómo de acuerdo al color de la piel los ocupan o no los ocupan. A mí me sorprendió muchísimo de sobremanera cuando empiezo a ver los datos y, y dices, ay, cabrón, qué cosas están ocultas, ¿no? Para mantenernos en un estado de conformismo. Y no quiero decir que se levante el odio y el rencor en contra de nadie, no, solamente que sepamos dónde estamos y si tenemos razón o no en lo que pensamos. Dice, subir el salario mínimo no sirve de nada. Durante muchos años, muchos sexenios se decía que no se subiera el salario, porque si se subía el salario había devaluación y no es cierto. Aquí hay la investigación y los datos estadísticos que demuestran que si se sube el salario, sencillamente no se sube la devaluación, ya está comprobado con lo que sucedió en el gobierno anterior. Subir más el salario mínimo en más del 200%, pues es una cuestión de justicia social. Dice aquí otro de los temas que subir el salario mínimo no sirve de nada, y en este libro se demuestra todo lo contrario. Somos un país de clases medias, y no es cierto tampoco. Muchos pensamos que pertenecemos a la clase media y aquí te miden con salarios, aquí te miden con ingresos, quienes pertenecen a la clase media y quienes no. Y te darás cuenta que son bien poquititos, unos 3 o 4, los únicos ricos. Yo cuando hago exposiciones o expongo mis ideas de que los ricos explotan a los pobres, muchos que ni siquiera pertenecen a la clase media se sienten ricos y se sienten fifís, y no es cierto, ni siquiera alcanzan a ser de la clase media, ¿no? A algunos les falta leer cómo se hace el capital, cómo se genera el capital, cómo la plusvalía, esos fenómenos de la plusvalía. O sea, hace falta, y por eso hace falta leer esto para entender cómo se mueve el capitalismo, la mano invisible que controla todo, que es el mercado, y por qué lo sueltan para que todos o unos cuantos se aprovechen de la mayoría, ¿no? Dice, cuando la economía crece, la pobreza se reduce. Eso es lo que dice. Cuando la economía crece, la pobreza se reduce. Eso dicen los estadistas que le sirven a los ricos, pero no es cierto. Recordemos lo que pasaba en el tiempo de Porfirio Díaz, era un país próspero, con un chingo de producción, y hasta se sentían que afrancesados, pero había muchos pobres y el país estaba en abundancia. Entonces, aquí demuestran que cuando la economía de un país crece, la pobreza no se reduce. Veamos qué es lo que pasa con China. China, un país de mucha riqueza, pero hay muchos pobres porque los explotan hasta con más de 20 horas de trabajo. Y China está rico, pero su población está pobre. Dicen que el norte paga más impuestos más impuestos y que que los del sur son flojos. También hay datos estadísticos aquí que demuestran que no es cierto. Aquí se demuestra que los del sur pagan más impuestos y que los del sur trabajan más. Yo estuve en Nayarit, por decirte, aunque no es del sur, pero lo comparo porque también he visitado el sur. Dios me ha dado la posibilidad de ver el clima y de compararlo con Nayarit, cuando la gente de Nayarit
se levantaba a la 1 de la mañana para trabajar y a las 7 o 8 de la mañana ya estaban dormidos en la hamaca. Y los que no sabían de eso, los que íbamos de aquí para allá, decíamos que qué gente tan huevona, cuando ellos ya habían venido a trabajar, porque no se puede trabajar después de las 8 de la mañana o 9 en el campo, y ellos ya estaban descansando en la hamaca, estaban dormidos, porque habían trabajado desde la 1 de la mañana para aprovechar lo fresco en el campo, andar cortando tabaco y andar ensartando tabaco y andar limpiando el frijol y limpiando los chiles. Entonces, no es cierto eso. Por eso los de Tabasco, con el calor, pues, no van a querer andar a esa hora que es difícil. Bueno, para atraer la inversión hay que reducir los impuestos. Eso le conviene decir a los industriales. Pues que su dinero, pues que les pongan carreteras, que les pongan luz, como lo están haciendo, líneas eléctricas, que les mejoren todas sus vías de comunicación, porque ellos nada más quieren llegar a instalarse, no invertir en nada, y que el gobierno haga todo para que ellos saquen sus productos y que hay que reducir los que no paguen impuestos, que porque eso genera riqueza. Pues no es cierto tampoco, y este libro lo demuestra. Dice, ya no se puede subir el salario. Aquí también hay datos estadísticos, porque ellos dicen que no se puede subir el salario y nos lo dicen a través de las entrevistas de televisión para justificar el que rico sigue explotando a los pobres, a nuestra clase social. Somos más pobres porque no somos de clases medias. Dicen que la desigualdad no importa. Yo nomás les digo, y aquí revisando los datos estadísticos me llevó a la imaginación de lo que pasó en la Revolución Mexicana, en los movimientos sociales armados, en lo que fue la guerra de independencia, la guerra de reforma, pero vayamos a la última revolución, a la Revolución Mexicana, donde había mucha pobreza. El país a nivel global estaba en abundancia, próspero, produciendo mucho, exportando, pero había mucha pobreza. Dice aquí que dicen mucho que la desigualdad no importa, sí importa. Por eso esas palabras de por el bien de todos, primero los pobres, tienen una profundidad bien grande. Porque cuando los pobres dejen de tener para comer, dejen para tener para vestir y dejen de tener una casa donde vivir, se rebelan. ¿Y saben quiénes son los más perjudicados? Los ricos. Pregunten o vean qué fue lo que pasó en la Revolución Mexicana cuando los pobres se rebelaron y fueron y saquearon las haciendas, violaron y asesinaron a las mujeres de los hacendados. Esa es la dificultad a la que se enfrentan los ricos. Bueno, más sin embargo, también vale la pena recordar que cuando cuando las Torres Gemelas en Estados Unidos se cayeron, la gente tenía mucho miedo salir a las calles. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Les mandó un cheque, les mandó dinero. ¿Para qué? Para que salieran a comprar, porque las tiendas no estaban vendiendo nada, los restaurantes no tenían clientes, el comercio se estaba quedando, no había movimiento económico, por lo tanto el gobierno para activar la economía les mandó dinero. Los que me vean en Estados Unidos me darán la razón o no. Pero si el pobre tiene para gastar, los comercios y la industria de los ricos tendrá ingresos y podrán elevar la producción. Pero si no hay quien compre, ¿cómo se produce más? Pues amigos, ahí se los dejo. Yo solamente fue compartir esto porque creo que es importante. Búsquenlo. El libro se llama Así no es, para empezar bien el año. Saludos. Fue un motivo para desearles un año exitoso. Y bueno, cuando te metes a este libro, vas a ver datos estadísticos. En todos los temas vas a encontrar datos estadísticos. Es una cosa interesantísima. Es una cuestión interesante. No es solamente la palabra. Está demostrado con método científico lo que este libro dice. Y es una forma muy simple de leerlo y entenderlo. Saludos amigos. Feliz año.